Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal, soy la Bruja Rubia, espero que estéis genial. Hoy os traigo un interactivo en el que vamos a preguntar qué significas para esta persona, piensa en alguien, me da igual que sea persona especial, amigo, amiga, familiar, y te diré lo que significas para él o para ella. Antes de nada, como siempre, muchísimas gracias por vuestras muestras de cariño, likes, por compartir mis vídeos, por estar ahí, comentarios. Gracias, gracias, gracias a todos. Bienvenidos a los nuevos suscriptores. Si no te has suscrito, te invito a que lo hagas, a que actives la campanita para que cuando suba un vídeo te llegue la notificación. También te invito a que te unas a mi Aquelarre, es una comunidad que he creado recientemente y por un precio bastante asequible tendrás acceso anticipado a los interactivos del canal los lunes y los jueves y también a un par de vídeos a la semana de una media hora más o menos exclusivos para miembros, ¿vale? Si te apetece, pues ya sabes, tienes solamente que darte a unirte y bueno, luego pues lo puedes cancelar al mes o seguir con esa suscripción todos los meses. Gracias, de verdad, gracias a todos. Vamos con las opciones. La primera opción, Bruja Azul, con el Tarot Wizards. Opción número 2, Bruja Naranja, con el Tarot Dark Mansion. Recordad que os dejo en la cajita de descripción los tiempos de cada opción y los tarots y oráculos que utilizo en el interactivo. Y opción número 3, Bruja Morada, con el Tarot de la Nuit. También comentaros que estos días estoy de vacaciones hasta el día 15 de octubre, bueno, 16 no voy a volver, aunque sigo por aquí, sigo grabando los vídeos, con lo cual, bueno, pues tampoco desconecto mucho, pero bueno, vacaciones también de las consultas, ¿vale? Si tengo ahora la agenda cerrada, la abriré cuando regrese, que lo tengáis en cuenta. Os dejo unos segundos para que lo penséis, recordad que podéis parar en interactivo si necesitáis más tiempo. Opción número 1, Bruja Azul, bienvenido, bienvenida a tu lectura. Vamos a ver antes de nada las energías con esta persona. Vamos a ver. Opción número 1, Bruja Azul, ¿cuál es tu energía hacia esta persona en estos momentos? Opción número 1, Bruja Azul, ¿cuál es tu energía hacia esta persona en estos momentos? Bueno, esta persona para ti es hogar, esta persona para ti es familia. Me da igual que me estés preguntando por alguien sentimental, alguien de amigos, alguien pareja, alguien que te gusta o sientes algo por él o por ella, pues ya te digo, sentimentalmente o de pareja. Familia, esta persona es familia, es hogar. Le miras a los ojos y es como, estoy en casa. Le sientes o la sientes muy cercano, cercana a ti. Hay aquí una conexión muy, muy mágica y bonita, con este hogar. Vamos a ver el hoy hacia ti. Opción número 1, Bruja Azul. ¿Cuál es la energía de esta persona hacia ti en estos momentos? Opción número 1, Bruja Azul. ¿Cuál es la energía de esta persona hacia ti en estos momentos? Velocidad de desplazamiento. Siento que esta persona se siente muy conectada, conectado contigo y esta velocidad de desplazamiento a mí me habla como de que siempre está dispuesto, dispuesta para ti, ¿no? Si la necesitas, si, bueno, por lo que sea, pues siempre está ahí para ti, con esa velocidad de desplazamiento. Si se tiene incluso que desplazar a algún sitio a verte, lo hace encantado, encantada. Que siento que hay ahí una conexión con ese hogar muy importante, ¿eh? Riqueza. Bueno, esta conexión, este vínculo es muy rico os suma mucho, ¿no? Es un vínculo, mira, fuego. Hay aquí como mucha admiración entre vosotros, vosotras. Si me estás preguntando por alguien sentimentalmente, aquí hay atracción también. Pero esta persona te admira, esta persona es como que se siente contigo como en casa y tú con él o con ella, es recíproco, y te diría que eres muy importante para él o para ella, ¿eh? Vamos a ver qué significas para esta persona. Opción número 1, Bruja Azul, vamos a ver con el tarot qué significas para él o para ella. Opción número 1, Bruja Azul, qué significas para él o para ella. Piensa en esa persona, concéntrate en esa persona, qué significas para él o para ella. Opción número 1, Bruja Azul.
Bueno, aquí hay un vínculo bastante estrecho. Hay un compromiso, no necesariamente de pareja, sino un compromiso, estáis comprometidos, comprometidas con esa amistad o con esa, bueno, el vínculo que tengáis, ¿no? Si es un amigo o amistad, si es de pues pareja, puede ser que estéis casados o casadas con esta persona, o si no, pues hay un vínculo ahí. Yo veo ahí un vínculo de compromiso, ¿vale? No necesariamente compromiso legal de boda, ¿no? Sino un compromiso porque estáis, yo siento que es una relación muy recíproca, que es una relación muy equilibrada, que os entregáis al máximo, que os compenetráis mucho. Yo veo aquí con este 3 de oros que es como, sois un equipo, ¿vale? Sois un tándem muy bueno. Colaboráis entre vosotros mucho, os ayudáis. Siento una conexión muy bonita en esta opción, ¿eh? Significas muchísimo para esta persona, mucho. Bueno, a pesar de los miedos, a pesar de a veces esas incertidumbres que hay en la vida, ¿no? Siempre has estado ahí apoyando a esta persona. Siento que esta persona para ti también es muy importante. Es una persona bastante sensible, sentimental y que siempre está ahí para ti. Como te digo, no le importa trasladarse si a lo mejor vivís lejos, pues no le importa a lo mejor hacer un viaje para verte. O es que me hablan de eso, ¿no? De que no le importa. Estáis como muy conectados aunque viváis lejos o haya distancia de por medio o no os veis todo lo que os gustaría, ¿no? Siento que hay una especie de conexión entre lo sentimental, emocional y una fuerza, un fuego, una admiración brutal. Si me estás preguntando por alguien tema que te gusta o de pareja, te digo que aquí hay bastante atracción también pasional, ¿no? Si no, bueno, pues para esta persona es muy importante, igualmente, es como un vínculo que os une. Y yo siento que es una relación muy recíproca, como te digo, es una relación, es como que os habéis dado cuenta de que sois muy importantes, de que aquí hay un vínculo muy estrecho que es bastante imposible de romper, te diría, es un vínculo muy fuerte y para él o ella lo eres todo, eres súper importante, es un vínculo muy recíproco, como te digo, con este 6 de oros, es un vínculo muy equilibrado además, una conexión muy bonita y siento que poco a poco habéis construido esta relación con confianza, con respeto y habéis luchado por que esto prevalezca, porque siempre al final las relaciones, me da igual que sean de pareja, de familia, como te digo, bueno, pues hay que regarlas, ¿no? Es una plantita que hay que regarla por ambas partes, no solo por una, porque si no, pues esa plantita al final se muere, ¿no? Al final se pone mustia, ¿vale? Como decimos aquí en España. Bueno, siento que es algo muy mágico. Vuestra relación es muy mágica. Fíjate, el mago siempre hay, ponéis de vuestra parte para hablaros, para estar juntos, juntas, para a lo mejor tener un ratito de vuestro tiempo para preguntaros qué tal estáis. Veo algo, una relación muy bonita, de verdad. Si me estás preguntando por alguien de tu familia, esta persona siento que te quiere un montón, que es una relación muy estrecha. Yo veo aquí también mucho cariño, mucho amor. Adáptalo. Si eres de pareja, pues de pareja, o alguien que te interese, o alguien que te quiera em, de verdad me refiero en pareja, ¿no? Si no, pues es alguien, em, pues que si sois amigos, pues eso, esa amistad, yo veo aquí un vínculo muy fuerte, un vínculo que siempre contáis, os llamáis, siempre estáis en contacto, ¿vale? Siento que esta persona te ha ayudado mucho en momentos puntuales y tú a él o a ella, ¿eh? Siento que te ha ayudado a cerrar ciclos, a tomar decisiones, con esta persona brillas. Para esta persona eres magia y yo siento que él o ella te ayuda a ser la mejor versión de ti misma, de ti mismo, pero esto es recíproco. Tú le ayudas también a esta persona. Siento que con esta persona siempre hay movimiento, ¿no? Siempre hay, cuando hay que tomar alguna decisión, tú siempre estás ahí para apoyarle y yo veo aquí, bueno, que eres fundamental en su vida, súper importante, significas muchísimo, eres un amigo fiel, una amiga fiel, una pareja fiel, o si está enamorado o enamorada de ti, te quiere muchísimo. Yo veo aquí mucho cariño, mucho amor, que el amor, como os digo, no solamente abarca el amor de pareja. Y, y yo veo aquí como cuando habéis estado indecisos, indecisas, en momentos de mucha insatisfacción, en momentos de no saber qué hacer, siento que siempre le has apoyado o siempre has estado ahí para ayudarle, ayudarle.
Y yo es que en muchos de los casos veo distancia, aunque no os veáis todo lo que os gustaría, ¿no? Pero sí que es verdad que veo como mucha complicidad y mucho apoyo. En muchos de los casos veo que a lo mejor no coincidís todo lo que os gustaría, pero puede ser que viváis lejos. Pero bueno, con este loco yo sí que siento que aquí hay como mucha compenetración, que es como mucha frescura entre vosotros cuando habláis, cuando mucho respeto, también mucho cariño. Yo siento ahí mucha comunicación. Seguramente habléis todos los días o cada cierto tiempo, porque yo veo ahí como que estáis en contacto muy a menudo, ¿no? Es algo mágico, es una fuerza, es como un imán que os atrae, que no podéis estar separados, ¿no? Separadas. Siento que esta persona ha sido fundamental en tu vida, te ha apoyado en ciertos momentos eh, y tú le has apoyado a él o a ella y esto es como que lo tenéis muy en cuenta, ¿no? Es una persona, bueno, de esas amistades o de esas relaciones, o si es pareja, pues que está ahí para apoyarte al 100% y tú para apoyarle a él o a ella, ¿no? Veo mucha compenetración, mucho respeto, cariño, amor. Vamos a ver más. Opción número uno, bruja azul. ¿Qué significa para él o para ella? Opción número uno, bruja azul. ¿Qué significa para él o para ella? Bueno, es una relación que fluye. Es una relación que no hay que fingir. Tú eres auténtica, auténtico con él o con ella y viceversa. Esta persona lo mismo contigo. Fluye, fluye. No hay que forzar nada. Esto va, esto sigue con este desplazamiento, ¿no? Esto avanza con esta velocidad. No hay que forzar nada. No hay que fingir, no hay que aparentar ser otra persona. Esta persona te quiere con tus defectos y tus virtudes, al igual que tú con a esta persona. Lo mismo, es una relación muy bonita, una relación muy sana. Yo siento que aquí hay milagros. Esto es magia, te lo vuelvo a decir. Esto es magia. Magia. Es algo muy bonito. Y bueno, tener a esta persona cerca siempre es un éxito en tu vida. ¿Por qué? Porque esta persona siempre te aporta y tú a él o a ella. Con lo cual, es que, no sé, estoy viendo una compenetración brutal, estoy viendo una... Siempre le has ayudado muchísimo en las transformaciones y él o ella a ti. Es como que siempre suma, ¿no? Es de esas amistades o de esas relaciones que siempre suma. Es un vínculo súper estrecho que siempre suma. También te ha ayudado a tener paciencia. Y esto, como te digo, es recíproco. Puede ser que tú le hayas ayudado a esta persona también a tener paciencia, a que las cosas a veces, bueno, pues siguen un ritmo que a veces no es fácil. Y yo siento que tenéis ahí siempre como un tonteo, un pique, como decimos aquí en España. Bromeáis mucho, os divertís juntos, juntas muchísimo. Eh, bueno, es una relación, una compenetración muy bonita, de verdad, la que estoy viendo. Y un cariño muy, muy sincero y muy auténtico. Con esta persona eres la mejor versión de ti y él o ella le pasa lo mismo contigo. Entonces, son las amistades o son las relaciones que verdaderamente suman, las relaciones que verdaderamente importan porque merecen muchísimo la pena. Opción número uno, bruja azul. ¿Qué significa para esta persona? Opción número uno, bruja azul. ¿Qué significa para él o para ella? ¿Ves? Aquí hay mucho compañerismo. Hay muchísimo compañerismo. Es un vínculo súper estrecho. Como te digo, eres hogar, esta persona se siente súper bien a tu lado. Puede ser que hayáis ido algún día, alguna vez de vacaciones juntos, juntas, o que le hayas visitado, o él a ti o ella a ti, si vivís lejos, lo que te he dicho antes, o que hayáis hecho algún plan de vacaciones juntos, juntas. Bueno, esta persona cree que eres espectacular, que eres de las personas que hay que tener siempre cerca, cuando ha llorado, cuando lo ha pasado mal. También siento que al separaros es como que lo pasáis mal, ¿no? Cuando estáis separados y vivís lejos. Y siempre te ha ayudado en los momentos, le has ayudado en los momentos tristes. Siempre has estado ahí, para bien o para mal, ¿no? Contigo se siente en paz, se siente en perfecta armonía. Es que siente que eres hogar, hogar. Y eso qué bonito es, ¿no? El tener relaciones así con personas que nos sentimos como en casa, que sentimos que ahí es, que podemos dar lo mejor, que podemos hablar además. Yo siento que aquí tenéis muchas afinidades en común y habláis mucho de ciertos temas. Esta persona siempre te anima, te apoya, tú a él o a ella. Siempre está haciendo un esfuerzo para contactarte, para hablarte, para... Y eso es súper importante, ¿no? El tener amistades así. Tenéis el compromiso, te lo vuelvo a decir, es que me salió aquí, un compromiso de que este amor no muera,
Me da igual que sea amor, ya te digo, de pareja, de amistad, me da lo mismo. Un compromiso de, bueno, de estar involucrados o involucradas en esta relación y de, ya te digo, de no dejar que esto pues se muera, ¿no? Es como una plantita que se riega todos los días y hay que estar ahí. Las amistades, las relaciones de amor o las relaciones de cualquier tipo siempre conllevan ahí un esfuerzo y yo siento que esta persona se siente súper bien a tu lado. O sea, esto es algo mágico y muy recíproco. Fíjate, con este compañerismo, esta carta de los enamorados, siento que es como que ponéis los dos o las dos de vuestra parte para que esto funcione, para que esto vaya hacia adelante, para que, ay, pues no me ha escrito, yo le voy a escribir. Ay, a ver qué tal está, a ver si siempre os preocupáis mutuamente. Es una relación muy sincera, es una relación muy equilibrada. Me está gustando mucho esta opción, de verdad. Me está gustando mucho, así que, bueno, es que, a ver, siento que estoy conectando bastante con ella. Yo no lo he dicho en el canal, llevo un tiempo bastante mal, con ansiedad. He perdido ahora a finales de agosto a uno de mis mejores amigos y está siendo muy duro, la verdad, porque y estoy conectando mucho con esta opción, por eso, porque estoy sintiendo, bueno, pues eso, ¿no? Estoy sintiendo esa relación, esa conexión tan bonita que yo tenía con mi amigo. Lo he dicho en el aquelarre, aquí no lo he dicho, y bueno, pues lo estoy pasando francamente mal porque, bueno, eh, fue además de repente, con lo cual, pues, donde estés, te dedico esta lectura, amigo, porque, bueno, es una persona que siempre me apoya mucho, es una persona que siempre, no me quiero emocionar, pero es una persona que siempre me apoya mucho, que siempre ha estado ahí conmigo desde hace bastantes años y era alguien que siempre me apoyaba, siempre me decía, tú vales para esto, tú tienes que hacer algo así, transmitir, tú transmites, tú llegas a la gente, tienes que, vales para esto y él me animó también a crear el canal junto con su hermana, que también es amiga mía, y me hizo el logotipo de, del sombrero de bruja, bueno, pues me lo hizo él y, y siempre me llamaba rubia, por eso también el guiño de lo de la bruja rubia. Bueno, en fin, voy a seguir que si no me emociono, ¿vale? Perdonadme, pero soy humana. No lo he dicho en el canal porque, bueno, no quería tampoco contároslo o, bueno, o sincerarme de esa manera, pero ahora me ha salido así. Lo he dicho en el aquelarre porque cuando me dieron la noticia tuve que hacer un vídeo del aquelarre justo, me lo dijeron por la mañana y por la tarde tuve que hacer el vídeo, ¿no? Entonces, pues sí que se lo comenté a la gente del aquelarre. Vamos a ver más. Opción número uno, bruja azul. ¿Qué significas para esta persona? Opción número uno, bruja azul. ¿Qué significas para esta persona? Bueno, pues es que estas flores siempre me habla de crecimiento, ¿no? Estos lirios, me habla de crecimiento, me habla de abundancia. Siempre, además, yo siento que os venís bien en tema salud, ¿no? Cuando tú estás con personas que verdaderamente son hogar, cuando estás con personas que verdaderamente sacan la mejor versión de ti, eh, tu salud mejora, siempre, tu salud mejora, siempre estás mejor de ánimo, ¿no? Y eso lo que hace la felicidad, la alegría, siempre saca que estés, pues la mejor versión de ti, que estés mejor, ¿no? Esta persona piensa que eres una gran suerte, tenerte en su vida es una gran suerte. Te ha ayudado a limpiar, te ha ayudado a barrer con circunstancias de la vida en las que no te ha ido bien, tú también le has ayudado a esta persona, es recíproco, como te digo, esto es mutuo. Y hay un compromiso, te lo vuelvo a decir, fíjate el anillo otra vez, hay un compromiso, habéis construido una relación súper bonita, ya sea de amistad, de amor, de lo que sea, o esta persona quiere construir contigo, a lo mejor todavía estáis en ese proceso, ¿no? Pero me habla aquí con este oso que le encanta estar contigo, que le encanta hablar contigo, que tiene ahí... Si os abrazáis en algún momento es como que os sentís en casa, es que yo siento aquí buah, un abrazo del alma, me están diciendo un abrazo del alma, me encanta esta opción, de verdad. Vale, vamos a sacar por último un consejo. Para esta persona es súper importante. Y no te quiere perder por nada del mundo, ¿eh? Opción número uno, un consejo para ti. Opción número uno, un consejo para ti. Un camino suave de expiración. Bueno,
te dicen que contactes contigo misma, contigo mismo. Vienen este tiempo de octubre, ¿no? Siento que el tiempo este mes de octubre es como mucho para contactar contigo. Viene también, es como que las energías están muy de eso, de contactar contigo, de que vas a estar como muy inspirado, y te dicen que te guíes por tu intuición también, ¿vale? Porque me habla de eso, de también de soltar aquello que ya no vibra contigo, la liberación. Siento que se van a ir personas que ya no vibren contigo o situaciones, o a lo mejor trabajos, y te dicen que te guíes por esa intuición y sigas adelante con esta liberación, ¿vale? Opción número uno, Bruja azul, pues hasta aquí tu lectura. Espero que te haya resonado, haberte ayudado. Recuerda que son interactivos generales. Puede ser que no concuerde con tu situación, entonces esta no es tu opción. Puedes escoger otras opciones o otros vídeos interactivos que están en el canal u otros vídeos atemporales, ¿vale? Te invito a que te unas a mi aquelarre por un precio bastante asequible. Tienes acceso anticipado a los interactivos del canal de los lunes y los jueves y también dos vídeos exclusivos a la semana de una media hora. Hago encuestas para seleccionar los temas si te interesan. Si te ha gustado, por favor, dame un like, coméntame, me ayuda a seguir hacia adelante. Te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor. Muchísimas gracias por tu apoyo y por tu cariño, que vaya muy bien y nos vemos en próximos interactivos. Hasta pronto. Opción número 2, Bruja Naranja, bienvenido, bienvenida a tu lectura. Vamos a ver, antes de nada, cómo están las energías con esta persona. Opción número 2, Bruja Naranja, ¿cuál es tu energía hacia esta persona en estos momentos? Opción número 2, Bruja Naranja, ¿cuál es tu energía hacia esta persona en estos momentos? Opción número 2, Bruja Naranja. Cambios, viento. Bueno, siento que tú con esta persona a lo mejor te gustaría que cambiaran un poco las cosas, fíjate, porque me sale aquí cambios y viento. Puede ser que igual ahora mismo no os habléis o estén las cosas un poco estancadas entre vosotros, vosotras, o no sé, o ya ha habido ahí algún conflicto. Opción número 2, Bruja Naranja, ¿cuál es la energía de esta persona hacia ti en estos momentos? Opción número 2, Bruja Naranja, ¿cuál es la energía de esta persona hacia ti en estos momentos? Construcción, átomo. Mira, te voy a decir que esta relación es como una relación que se tiene que construir, ¿no? Que va poco a poco, que va muy lenta y que a ti te gustaría que aquí esos vientos que como que que giraran un poco a tu favor, esos vientos, ¿no? ¿Ves? Que fuera algo más con esta equidad equilibrado, ¿no? Siento que sí, es como que aquí todavía está en el aire. Fíjate, te iba a decir en el aire. Aire, movimiento, ¿no? Que a ti te gustaría que esta persona, bueno, esta es la energía de esta persona hacia ti, ¿no? Sí que es verdad que esta persona piensa en moverse, en avanzar para construir algo contigo o para que esta relación funcione entre vosotros, vosotras. Y yo creo que en esta opción me está viniendo mucho que puede ser solamente que me estés preguntando por tema amoroso, ¿vale? Por una persona de tema amoroso, persona especial. Si no es así, puedes escoger otras opciones, porque aquí en esta opción yo creo que es de tema amoroso solamente, ¿vale? Bueno, que a ti te gustaría que aquí, con este viento, se moviera, ¿no? Se movieran las cosas, que esta persona construyera algo más. También lo tiene claro, ¿eh? Porque con esta átomo construcción, que fuera algo equilibrado y que hubiera ese movimiento con este aire, ¿no? Que aquí las cosas cambiaran un poco. Yo siento que puede ser que a lo mejor estéis distanciados, distanciadas, o que tengáis una relación un poco, que haya aquí complicaciones, o que no se esté dando a lo mejor una relación amorosa entre vosotros, vosotras, o haya conflicto. Yo en esta opción veo más que es una relación más bien amorosa, pero vamos a ver con el tarot, como te digo. Opción número 2, Bruja Naranja. ¿Qué significas para él o para ella? ¿Qué significas para él o para ella? Bueno, siento que es verdad que a esta persona le gustaría que os dierais una oportunidad. Le gustaría que avanzarais en el vínculo, que esto fuera más. Yo veo una relación como un poco pausada o una relación como que no se están dando las cosas entre vosotros y vosotras. Y ya te digo que en esta opción veo tema amor, ¿vale? Amor de pareja. Entonces, si no es así, elige otra opción porque entonces esta no es... Si has preguntado por un amigo, una amiga, alguien de tu familia, elige otra opción. Em, Siento que es como que sí, le apetecería concretar algo contigo, pero es que no sé por qué estoy sintiendo que las cosas están como muy estancadas, ¿vale? Es como que esta persona, fíjate, siento que está dejando todo en manos del destino, ¿no?
concretar algo contigo, en materializar una relación estable. ¿Le importas? Yo te diría que sí, pero es como que no avanza. Bueno, le pareces una mujer, un hombre bastante estable, trabajador, trabajadora. Siento que también eres como muy familiar, una persona que siempre se apoya por su familia, le gusta mucho estar rodeada de los suyos o rodeada de los suyos. Y esta persona sí que lo valora todo eso, pero es verdad que la veo muy indecisa a la hora de materializar algo contigo, ¿vale? A la hora de comprometerse contigo, de avanzar, de construir una relación sana y estable, en tema amoroso, es decir, comprometerse contigo, yo le veo todavía, la veo dudando bastante. Entonces, ¿qué significas para él o para ella? Bueno, pues eres una ilusión, porque yo te digo que física hay algo, pero es verdad que hay también una zona de confort, o a lo mejor que esta persona es padre o madre, tiene hijos, ¿no? O está en pareja, o hay algo ahí que le frena a la hora de avanzar contigo, ¿no? Entonces veo que eres una ilusión, que sí que le interesas, que sí que ahí hay algo, pero luego a la hora de soltar esa situación, porque puede ser también una situación, un trabajo, una pareja, hijos con otra persona, hay algo ahí que le frena, o incluso su familia, que no acepta que estéis juntos o juntas, ¿vale? Le veo ahí como dudando bastante. Bueno, él o ella te echa de menos, o sea que lo que significas para esta persona es algo bastante potente y algo bastante bonito, sí, pero yo siento que te manda señales contradictorias, ¿no? Por un lado, sí que es verdad que te echa de menos mucho, pero por otro yo siento, puede ser que le veas que coincidáis con más gente o que sea de tu grupo de amigos, de compañeros de trabajo, compañeras, porque yo veo aquí que puede ser que tengáis ahí a veces os encontréis, os veis en algún sitio, para algunos de vosotros, también me puede estar, vosotras también puede estar hablando de terceras personas. Pero fíjate, esta persona mira mucho tus fotos. Esta persona como que piensa muchísimo en ti y con esta estrella es como que sí que le apetecería concretar algo contigo y sí que se da cuenta de lo que vales, se da cuenta de que eres importante para él o para ella y no descarta en un futuro con este sol y esa rueda de la fortuna que tengáis algo, ¿no? Pero sí que es verdad que yo veo mucha duda, mucha incertidumbre. ¿Le importas? Pues sí, pero luego es verdad que no te lo demuestra, que te desconcierta muchas veces con su comportamiento. ¿Ves? Yo veo estancamiento. En esta opción veo estancamiento, muchas veces se aleja de ti, muchas veces puede ser que estéis ahora en contacto cero, que habléis poco, ¿no? O que haya ahí algo que le frene. ¿Le importas bastante? Sí, pero las cosas van muy lentas, muy lentas. Y hay veces que te desconcierta con sus acciones, ¿no? Con su actitud. Fíjate. A mí este colgado y este 6 de copas me habla de eso, ¿no? De que sí que es verdad que mira tus fotos, sí que es verdad que te recuerda mucho. Si tiene acceso a tus fotos o a vídeos, sí, es que te recuerda muchísimo y eres importante para esta persona, pero luego a la hora de avanzar, yo le veo con mucho freno. No termina de avanzar, a veces incluso se aleja de ti o para salir de su zona de confort le cuesta muchísimo, ¿no? Entonces, pues bueno, yo veo que tú también a veces te agobias por esto, ¿no? Porque dices, a ver, es que no le entiendo. No la entiendo. Si quiere algo conmigo, ¿por qué no me lo demuestra? ¿Vale? Pero veo que las cosas van muy despacio en esta opción. ¿Eres importante para él o para ella? Sí, pero a su forma, a su manera. Entonces no sé si eso a ti te merece la pena, también es verdad, ¿no? Porque igual, pues, a su manera, a su forma, igual no te está dando lo que tú verdaderamente quieres, ¿no? No se está interesando por ti como a ti te gustaría. Opción número dos, bruja naranja. ¿Qué significas para él o para ella? Opción número dos, bruja naranja. ¿Qué significas para él o para ella? A ti te gustaría tener un éxito con esta persona. Y siento que esta persona tampoco lo descarta, ¿eh? Pero para ello tiene que haber una transformación, sobre todo por su parte, fíjate, ¿vale? Yo siento que debe de haber ahí una transformación, construir algo juntos, juntas, algo equilibrado. Y también lo estaban dejando un poco en manos del destino, ¿no? El estar contigo, el construir algo contigo. Veo que, bueno, que está un poco pasando del tema con esta estrella. Es como, bueno, estoy dejando pasar a ver el tiempo, a ver hacia dónde va esto. Te recuerdo, pienso mucho en ti. Podríamos tener algo, podríamos construir algo juntos, juntas, pero lo dejo pasar. Es su energía.
es la energía que estoy sintiendo. Entonces, paciencia, no es el momento, no es el momento adecuado, ahora no estoy bien, ahora no me apetece o no, o creo que no voy a poder darte lo que tú necesitas con esta paciencia. Lo dejo todo en manos del destino, como te sigo diciendo, ¿vale? Y yo siento que a veces tontea contigo, a veces te puede decir alguna cosa que te desconcierta. Pues qué guapa estás, o qué guapo estás hoy, o sí, es que veo ahí como a veces diciéndote alguna cosa que te desconcierta, pero al final siempre lo deja a manos del destino, con esta incertidumbre, no sabes a qué tenerte con él o con ella. Entonces, ¿para esta persona eres importante? Sí. ¿Para esta persona significas bastante? Sí. Pero ¿te compensa? Lo que tienes que preguntar es, ¿te compensa esta relación, este vínculo? ¿Te compensa estar así con esta persona? Porque yo veo muchas idas y venidas y una persona que no concreta nada y que al final te marea, ¿no? Y a ti te gustaría que esto cambiara con estos cambios viento. Sí que es verdad que aquí os sentís como muy de la familia, ¿no? De la familia de almas. Veo ahí como una conexión bastante potente. Pero luego esta persona no termina de concretar nada contigo con este comenzar, ¿no? Lo deja todo en manos del destino, como te digo, con esta rueda de la fortuna abriéndome la lectura antes. No avanza, no concreta nada. Te recuerda muchísimo, sí, te echa de menos con esta seis de copas, no para de pensar en ti, pero luego no concreta nada. Y es como que te ilusiona con esta estrella, pero luego no comienza nada verdaderamente contigo, ¿no? Puede ser que a lo mejor, eh, si es una pareja, por ejemplo, puede ser a lo mejor que haya vuelto contigo, lo haya dejado. En algunos de los casos puede ser que no hayas tenido nada, ¿vale? Así lo veo. Es alguien que no termina de decidirse por ti con esa incertidumbre. Opción número dos, bruja naranja. ¿Qué significas para él o para ella? Opción número dos, bruja naranja. ¿Qué significas para él o para ella? Es como que siempre te pide comprensión o siempre intenta que tú seas comprensiva, comprensivo con él, pero no se pone en tu lugar. Yo no le veo muy empático a esta persona. Y todo lo hace con un propósito, no hace nada, no da una puntada sin hilo, como decimos aquí en España, ¿no? Todo lo hace con un interés o con un objetivo, ¿vale? Entonces yo siento que al final es más simple todo, ¿no? Si a alguien le interesas de verdad, estará para ti siempre, pero no se termina de concretar, ya te digo, esta conexión, esta relación. Siento que a veces habláis con esta expresión, siento que a veces, si estáis en contacto cero ahora, siempre regresa, pero no te da esa seguridad, ¿no? Esa seguridad para verdaderamente, ya te digo, todo lo deja a manos del destino, bueno, ya veremos, bueno, a ver, no te da esa seguridad. Esta persona no es una persona estable, no es una persona que te dé esa seguridad de decir, venga, pues sí, tenemos algo juntos, juntas, te echo de menos mucho, pero luego no concreto nada, ¿vale? No sabes a qué tenerte con él o con ella. ¿Y qué pasa? Que te da tristeza, lágrimas, dolor. Es como que yo te veo mal, te veo sufriendo por él o por ella. Siento que tienes que creer más en ti, empoderarte y tener más amor propio y ver si esto funciona con esta persona o no y si te merece la pena, te lo vuelvo a decir. Porque yo siento que estás dando tú mucho más que él o ella. Esta persona te está dando poquito, mucha escasez. Y se aleja muchas veces, se agobia con la conexión, con la relación. Ay, es que no es el momento, tal. Siempre te pone excusas, con lo cual bueno, ¿significas algo para ella? Sí, pero ¿te compensa a ti? Es lo que te tendrías que preguntar. ¿Compensa esta relación o es mejor soltar? Opción número dos, bruja naranja. ¿Qué significas para él o para ella? Opción número dos, bruja naranja. ¿Qué significas para esta persona? Bueno, ahí hay una amistad que él a veces o ella lo enmascara con amistad, ¿no? Bueno, sí, tal, nos llevamos bien, es que es mi amigo, mi amiga, pero yo veo que muchas veces también no concreta. Entonces, pues bueno, te vuelve un poco loca, loco. Hay aquí dificultades, obstáculos, pero esta persona tampoco lo pone fácil a la hora de avanzar, de anclarse contigo, de materializar una relación estable, ¿no? Te están diciendo un poco, piensa, ¿te merece la pena limpiar esta relación? Porque aquí hay obstáculos para que se abran otras puertas, porque esta persona al final siento que no está abriendo nada contigo, abriendo puertas de oportunidades, sí que lo tiene en mente, pero luego no hace nada. Entonces, lo que me cuentan aquí, me dicen las cartas alto y claro, es, pregúntate, ¿te merece estar con esta persona? ¿Seguir enganchada, enganchado a esta conexión?
¿Sí o no? Porque a mí esta bruja me habla mucho de limpiar. También con esta estrella me habla de tener esperanza, pero de tener esperanza real, ¿vale? Como que tienes que pensar, ¿es real esta esperanza que yo estoy sintiendo de que se pueda materializar algo entre esta persona y yo? Porque si no es real, a lo mejor estoy aquí perdiendo el tiempo. No sé si me estoy explicando bien, pero me lo dicen alto y claro. Hay personas que no merecen la pena y que vienen como un aprendizaje o que simplemente tienes que priorizarte y poner límites frente a lo que quiere la otra persona, porque al final siento que te está haciendo daño, ¿no? Esta conexión. Vamos a sacar por último un consejo para ti, opción número 2, bruja naranja, un consejo para ti, opción número 2, bruja naranja. Ella es tímida, luz de luna. Qué bonita. A ver qué se nos queda en el fondo del mazo. Y a veces ella cambia. Fíjate, yo siento que con a veces ella cambia, te están pidiendo a gritos, te está diciendo el universo que hagas ese cambio. Fíjate que tú lo estás pidiendo también con el corazón, con este viento, que tú lo estás pidiendo desde el alma, pero el cambio tiene que empezar por ti. El cambio tiene que empezar por ti porque esta persona sigue comportándose igual. Entonces, si tú cambias, cambia todo a tu alrededor. Si verdaderamente a esta persona le interesas, si tú le sueltas, te seguirá, ¿no? Y si no, pues es que no es para ti. Entonces hay que entender a veces eso. Es que hay que entender eso y a veces no nos damos cuenta de la importancia de mirar hacia nosotros, de cambiar nosotros mismos, nosotras mismas y en función de eso cambia todo el exterior y de poner límites también. Siento también que te dice mucho con esta, ella es tímida luz de luna, que te guíes mucho por tu intuición, que el camino está abierto, que mires más allá de los bloqueos que tienes ahora mismo y que sigas tu intuición, que tus ángeles y tus guías están contigo, ¿vale? Es lo que me dice. Se viene un cambio para ti, pero tienes que empezar a cambiar desde el interior, ¿vale? Desde ti, para que cambie todo el exterior. A veces pedimos cambios cuando no nos damos cuenta de que si tú cambias por dentro, cambia todo tu mundo externo. Opción número 2, bruja naranja. Hasta aquí tu lectura. Espero que te haya resonado, haberte ayudado. Recuerda que son interactivos generales. Si no te ha resonado nada, puedes escoger otra de otras opciones del vídeo, otros vídeos del canal que son atemporales. Te mando un abrazo enorme. Gracias por todo. Te deseo lo mejor. Si te ha gustado, por favor, dame un like, coméntame. Me ayuda a seguir, a tener más visualizaciones, a seguir trabajando y a seguir, bueno, pues dando lo mejor de mí. Te invito a que te unas a mí, que la arre por un precio bastante asequible al mes. Lo puedes cancelar cuando quieras. Tienes acceso a 2 vídeos exclusivos para los miembros del canal y también acceso anticipado a los interactivos de los lunes y los jueves. Así que si te apetece, pues ya sabes, únete. Te mando un abrazo enorme y gracias por todo. Nos vemos en próximos interactivos. Hasta pronto. Opción número 3, bruja morada. Bienvenido, bienvenida a tu lectura. Vamos a ver, antes de nada, cómo están las energías con esta persona. Vamos a ver, opción número 3, bruja morada. ¿Cuál es tu energía hacia esta persona en estos momentos? Opción número 3, bruja morada. ¿Cuál es tu energía hacia esta persona en estos momentos? Opción número 3, bruja morada. Compañía, animales. Bueno, siento que a ti te gusta la compañía de esta persona. Puede ser que os gusten los animales o que os unan los animales. Pues a lo mejor que tú tengas mascotas y él también o ella. Que sea tu veterinario, tu veterinaria, no sé. Me hablan ahí también de animales. Es como que es verdad que cuando estás con él o con ella sí que te sientes en buena compañía, ¿no? Y esta persona, bueno, pues te sientes ahí como, bueno, a veces a gusto, ¿no? Con estos animales compañía. Vamos a ver, el oye hacia ti. Opción número 3, bruja morada. ¿Cuál es la energía de esta persona hacia ti en estos momentos? Opción número 3, bruja morada. Se me caen las cartas. Limpieza, tormenta. Bueno, mira, yo estoy sintiendo que en esta opción es como que a ti te gustaría que esta persona también te acompañara más, ¿vale? Yo siento que esta persona es como que muchas veces tienes conflicto con él o con ella, ¿no? Sí, es que no sé, siento como que hay aquí desavenencias entre vosotros y vosotras. Mira, se me ha caído, perdón, la, la carta de limpieza, tormenta. Es como que aquí siempre estáis a veces en conflicto, pues el que nos habléis a veces, que haya discusiones entre vosotros, vosotras, ¿no? Y mira, se me ha caído también silencio, nieve. A ver si se ve bien, porque esta carta es muy clarita.
Es como que esta persona a veces crece un poco vuestra relación, pero otras veces estanca con esta claridad montaña. Es como que a veces no tiene la claridad necesaria esta persona para avanzar contigo o para tener una relación sana y estable. Y yo siento que no necesariamente esta opción es de amor solo, ¿eh? Me estáis preguntando a lo mejor por amigos, familia. Es una relación un poco tensa muchas veces. Mira, profundidad al lago. Yo siento que esta persona a veces te hace daño. O a veces es una persona que no es coherente contigo, que no empatiza contigo, que discutís, que tenéis puntos de vista diferentes y veo una relación un poco a veces tensa. Es lo que estoy viendo, ¿eh? Vamos a ver qué significas para él o para ella. Opción número 3, bruja morada. ¿Qué significas para esta persona, para él o para ella? Opción número 3. Es que yo siento que sí, mira, el 8 de bastos me habla ahí como de a veces de avances, ¿no? De que a veces sí que... Pero también es verdad que es como que esta persona es un maestro para ti y tú para él o para ella. Un maestro de aprendizaje, ¿no? O sea, a mí este papá me habla de eso. De alguien que te ha venido a enseñar ciertas cosas. Mira, el ermitaño es como una persona que no empatiza contigo, que no se pone en tu lugar o que no te comprende muchas veces. Y siento que te sientes, valga la redundancia, un poco pues mal con esta persona, como desubicada, desubicado, porque no es alguien que te entienda o alguien que te comprenda. Yo veo desavenencias aquí, conflictos muchas veces. Las cosas van lentas entre vosotros, vosotras. Es una conexión, una relación un poco complicada. Cosa que me estés preguntando por una madre, fíjate, o un padre. Es que me acaba de salir ahora aquí. La reina de copas puede ser que me estés preguntando por alguien de tu familia, ¿vale? O amistad, pero veo que es como que es verdad que a esta persona le falta un poco de empatía hacia ti. Tú eres alguien muy empático, empática, pero esta persona muchas veces no se pone en tu lugar y no te entiende, ¿no? Me da igual que sea de tema amoroso, familia, amigos, pareja, ya te digo, porque yo veo aquí muchas opciones en esta lectura, ¿no? Muchos casos diferentes. Entonces, bueno, siento que hay como esas desavenencias. Puede ser que me estés preguntando por alguien de tu familia, una madre, un padre. Yo siento que esta relación, me da igual, porque me estés preguntando, es como que trae un aprendizaje, un karma, porque sí que es verdad que te sientes muy conectado, conectada a esta persona, pero a mí con este papá es como que esta persona ha venido a enseñarte algo y tú a él o a ella. Puede ser que tú le hayas venido a enseñar que sea más empático contigo, empática, que te entienda mejor. Hay aquí un karma que hay que sanar, que viene de vidas pasadas, y un karma que hay que trabajar bastante. Entonces, ¿qué pasa? Mira, nosotros elegimos nuestra familia cuando antes de venir aquí, nuestra familia de almas, solemos reencarnarnos con nuestra familia de almas, pero también elegimos quiénes van a ser nuestros padres, nuestro aprendizaje, todo. Los padres son fundamentales a la hora de avanzar, a la hora de soltar vínculos y también traemos bueno, pues mucho karma o patrones limitantes de nuestros ancestros. Entonces yo siento que para algunos de vosotros me estáis preguntando por personas de vuestra familia. Entonces aquí trae karma. También puede ser, si me estás preguntando por un tema, por alguien de pareja o de amor, sí, es que aquí trae un karma, ¿no? Esta persona es como que no se termina de comprometer contigo a la hora me refiero, de que sea una relación estable, sana. Yo veo aquí como este sol, como que a veces sí que os lleváis bien, pero otras veces yo veo desavenencias con esa limpieza tormenta. Y siento que hay veces que puede ser que quedéis para veros, para hablar, que tengáis ahí para tomar un café, para estar juntos, juntas, a veces. Pero es que es verdad que yo veo aquí como muchas desavenencias. Y yo te digo que para esta persona le importas, sí, eres importante. Pero es como que te da muchos quebraderos de cabeza, ¿vale? Porque yo veo una persona también muy poco empática, muy mental, una persona que no te entiende muchas veces. Tú eres una persona completamente diferente porque eres muy emocional, muy sensitiva, muy sensible. Y esta persona hay veces que te saca de quicio. ¿Por qué? Porque yo veo una persona como muy mental muchas veces, ¿no? O con esta justicia, como que a veces te desequilibra, en el sentido de, bueno, pues que tiene diferentes intereses a ti o no te comprenden ciertas cosas. Esta persona yo la veo como más centrada en el mundo material y a ti te veo más centrado en las emociones, en el mundo. Es como que esta persona tiene otros intereses diferentes a ti. Entonces yo veo muchos conflictos, ¿ves? Con este 5 de espadas entre vosotros, vosotras. ¿Qué significas para él o para ella? Pues yo veo que sí que eres importante. Pero también es verdad que aquí hay muchas desavenencias, lo que te digo. Hay que aprender a llevarse bien.
o a lo mejor pues a que no te importa a lo mejor su opinión. Yo siento que esta persona a veces te juzga incluso y es como que yo veo a una persona a veces también muy inestable contigo, con este loco, a lo mejor a veces te habla mucho, otras veces pasa de ti. Tú también a veces pones tierra de por medio en el sentido de a lo mejor de no hablarle o no hablarla, porque te veo a veces huyendo, ¿no? Porque te hace daño también esta conexión. Es una conexión que a veces te hace daño. Me sale aquí indecisión, me sale aquí como frustración muchas veces, como que a ti te gustaría, tienes el deseo de que esto avance, te gustaría que las cosas fueran diferentes con esta persona. A veces hay personas que fíjate que con este ermitaño, aunque sí que les importas, les cuesta mucho abrirse. Son personas herméticamente, muy herméticas, muy cerradas, ¿no? Y que les cuesta mucho expresar sus sentimientos, sus emociones. Y yo siento que puede ser que a esta persona le pase mucho esto. Que le cuesta decir te quiero, ¿vale? Me da igual que estemos hablando de una madre, un padre, alguien de tu familia. Le cuesta mucho expresar los sentimientos, aunque sí que le importas y sí que intenta hacer lo mejor para ti, ¿no? O sea, que a veces todos podemos cometer errores, ¿no? Y todos podemos fallar en ciertos comportamientos, a lo mejor hacer daño a alguien sin querer, ¿no? Porque veo que es una conexión que a veces te ha hecho daño, pero sí que le importas, ¿eh? Sí que le importas, la verdad. Y sí que yo siento que aquí hay mm, amor de verdad, o sea, esta persona te quiere, ¿vale? Independientemente de, a lo mejor de que a veces tenga comportamientos que te hagan daño o que a lo mejor lo hace sin darse cuenta, ¿no? Entonces, pues bueno, es lo que me están diciendo. Opción número 3, bruja morada. ¿Qué significas para él o para ella? Opción número 3, bruja morada. ¿Qué significas para él o para ella? Es como que a veces incluso habéis dicho, bueno, vamos a comenzar de nuevo, ¿no? Vamos a olvidar de cierta discusión, porque a veces yo siento que habéis tenido palabras un poco, bueno, pues dichas en, que os habéis dicho palabras en momentos que a lo mejor no sentíais lo que os habéis dicho, ¿no? Pero habéis estado en momentos de discusiones y os habéis dicho cosas que os han herido. Entonces es como que aquí tiene que haber una transformación en vuestro vínculo, que a veces sientes que no conectas con esta persona, con esta incertidumbre. Y yo siento que a veces lo que te recomiendan es comenzar de cero con esta persona, olvidar a lo mejor malentendidos, o porque yo siento que esta persona no va de malas, te ha hecho daño a lo mejor porque no piensa como tú, pero no quiere hacerte daño, ¿eh? Esta persona te quiere, o sea, eres importante para él o para ella. Te ve como una persona bastante bella y una persona muy buena persona, ¿eh? Y muy generosa, generoso. Yo siento que siempre has estado aquí para esta persona. Pero es verdad, mira, lo que me está llegando mucho es que es una persona un poco que quiere controlarlo todo, ¿no? Pues a lo mejor una madre, un padre controlador, controladora, o una hermana, una hermana, o a lo mejor pues una pareja que es un poco controlador, controladora, que quiere tenerlo todo bajo control. Pero lo que te digo, no te está haciendo las cosas por hacerte daño, es que él o ella piensa así, ¿no? O él o ella es la mejor manera que tiene de gestionar el querer. Ella quiere así o ella. O sea, ella o él, perdón, quiere así. Entonces es como, bueno, como que tiene que tener todo bajo control con esta estabilidad y a veces te hace daño en su forma de pensar, en su forma de ver las cosas, ¿no? Este vínculo es que trae mucho karma y yo siento que hay aquí cosas por sanar. Hay relaciones muchas veces que hay que sanar y hemos venido aquí a la tierra a sanarlas, ¿no? Porque, bueno, pues a lo mejor es un vínculo que necesita que avance y siento que cuando tú sanas una relación con una madre, un padre, alguien de tu familia o incluso en tema de amor, luego se te abren puertas, ¿vale? A lo mejor simplemente tienes que poner límites con esta persona y decir, oye, esto me está haciendo daño y comunicarte. Pero una persona que le cuesta mucho, pues, transmitir los sentimientos y las emociones, ¿no? Opción número 3, bruja morada. ¿Qué significas para él o para ella? Que eres importante y que te quieres, sí, pero a su manera. Que tiene una manera peculiar de querer, también te digo. Es como ves, tienes que abrir un poco la mente para darte cuenta que esta persona sí que le importa, sí que te quiere y que significas bastante para él o para ella, pero a su forma, a su manera. Es que no todos somos iguales, claro. Y yo siento que a veces es como que has pedido al cielo o has pedido ahí que haya un cambio en esta persona. Bueno, la gente no cambia así como así, puedes a lo mejor hablar con esta persona y llegar a un acuerdo, a un entendimiento, porque yo siento que hay ahí como intervalos que no te sientes comprendida, comprendido, ¿vale? Por él o por ella. Yo te veo como alguien con mucha sensibilidad y que
puede ser que ella o él te diga las frases típicas de, pues es que te lo tomas todo mal, o es que no ha sido para tanto, o es que muchas veces, mira, las personas sensibles, yo soy una persona altamente sensible, que os lo digo muchas veces, paz, y las personas altamente sensibles, bueno, no es que nos tomemos mal las cosas, es que a veces, bueno, nos afectan más, es que es así. Entonces siento que es como que a veces puede ser que tenga alguna palabra diciéndote, pues es que te tomas todo mal, o es que yo no te quería decir eso de malas maneras, o no va por mala intención, ¿no? Pero es como que a ti te afectan mucho las cosas con esta persona. Mira, tienes que aceptar a esta persona, porque cuanto más intentes cambiarla, peor, ¿no? Esta persona tiene que cambiar por su propio mérito, ¿no? Porque quiera cambiar, porque le apetezca cambiar, ¿no? Y yo siento que es cuando habrá una estabilidad entre vosotros y vosotras. Bueno, esta persona te recuerda mucho, ¿eh? Puede ser que sea una madre, madre, digo yo, madre mía, cómo estoy. Una madre, un padre, ¿vale? Te recuerda mucho, o una abuela, un abuelo, o alguien de tu entorno, o un amigo, una amiga de la infancia, para algunos, si no, siento que viene de vidas pasadas. ¿Vale? Voy a sacar otra carta. Te ve muy generosa, generoso, pero también es verdad que a veces tienes que poner un poco de límites y que se dé cuenta, ¿no? De que su actitud te hace daño. Porque hay muchas veces que seguimos con personas y esas personas no se dan cuenta de que hay actitudes que duelen y que hacen daño, ¿no? Vale, vamos a ver más. Opción número 3, bruja morada. ¿Qué significas para esta persona, para él o para ella? ¿Qué significas para él o para ella? Opción número 3, bruja morada. Bueno, aquí hay un vínculo de amistad, eso está claro, ¿eh? Y a pesar de todo esto que te estoy diciendo, de que a veces discutáis, de que tengáis diferentes posturas, que seáis muy, muy diferentes y tenéis los dos o las dos bastante carácter, o sea, chocáis mucho, ¿no? Porque siento que a veces discutís. Aquí hay una relación bastante bonita con este perro, ¿no? Es como que sí, que al final, aunque discutáis o aunque haya aquí conflictos, siempre llegáis a un punto de entendimiento. ¿Vale? Me habla ahí de que a veces puede ser que tú le hayas ocultado alguna cosa porque esta persona es como que porque no te diga nada, ¿no? Porque a veces siento que es como que siempre tiene que poner la puntilla a todo, pero sí que veo una conexión bastante bonita con esta estrella y esta rueda de la fortuna es como que esto, bueno, pues no ha venido por casualidad, ¿vale? Siento que con esta muerte o con este ataúd es como que tú a veces no quieres decirle ciertas verdades para no tener conflictos, porque ella o él a veces no te entienden. Bueno, yo siento que al final sí que es verdad que es una relación que va poco a poco y que sí que hay aquí bastante, dentro de lo que es esta relación, veo que sí que se interesa por ti, tiene detalles contigo y tú con él o con ella. Y que es verdad que el tenerla cerca o tenerle cerca es una gran suerte, aunque a veces tengas desavenencias, ¿no? Una cosa no quita para la otra. Pero sí que muchas veces piensas, es que habré actuado bien con esta persona porque no me entiende o porque no me termina de. Pero yo te digo que sí que le importas y cuando te hace daño no te hace daño queriendo, ¿vale? En esta opción veo eso. A ver, si me estás preguntando por una persona que te hace daño y que te hace daño queriendo y que tú lo sabes, esta no es tu opción, adáptalo, ¿vale? Porque luego tengo comentarios de, pues es que me hace daño queriendo, ¿vale? Pues entonces esta no es tu opción porque yo una persona aquí que es como que gestiona sus emociones de una manera bastante complicada, para él o para ella es muy complicado gestionar sus emociones y tú eres más clara en ese sentido, ¿no? O más claro y claro, le estás enseñando a esta persona también sois aprendizaje por ambas partes, porque esta persona te está enseñando a que tú seas más mental y a que tú pongas más límite en lo que es vínculos y relaciones, y esta persona te está enseñando, o sea, tú le estás enseñando a esta persona, perdón, a ser más emocional, a que se implique más en la relación, a que te transmita más, a que te diga que te quiere, a lo mejor, a que te demuestre más, porque le cuesta mucho abrirse, le cuesta mucho, no sé, también muchas veces nuestra educación de pequeños o nuestro carácter, es que y no es una persona mala, te lo vuelvo a decir, y le importas, y te quiere, ¿eh? Pero es eso, ¿vale? Yo siento que no lo has pasado bien a veces con esta persona, porque no te lo ha puesto fácil a la hora de ser tú misma, tú mismo. Sientes que no encajas con esta persona a veces, ¿no? Voy a sacarte por último un consejo. Opción número 3, bruja morada, un consejo para ti. Opción número 3, bruja morada, un consejo para ti. Un envío de Samaín.
No, sí, Samaín, perdón. Vamos a ver qué se nos queda en el fondo del mazo. Hay otras conversaciones. Bueno, fíjate, este envío de Samaín, siento que te está pidiendo y como expresándote, ¿no? Esta carta, que hay ahí como cambios en tu vida, que tienes que también concretar ciertos cambios. Viene como ahí, como que se te van a abrir como ciertos caminos. Y fíjate que a mí con esta hay otras conversaciones, es lo que te vengo a decir todo el tiempo en esta lectura, que te tienes que expresar de una manera asertiva. Con esta rueda de la fortuna te pide como hay esos cambios, que te expreses, que te muestres tal y como eres y que a esta persona, tanto a esta persona como a otras, porque siento que a veces te guardas muchas cosas para ti, como que no te expresas a lo mejor para no preocupar a ciertas personas o para no... em, espera, voy a coger la carta que te la quiero mostrar. Así. Lo que te digo, para no preocupar a ciertas personas o para no implicarte demasiado, para no tener conflictos, y te están diciendo, habla desde la asertividad, desde una postura emocional sana, desde una postura de entendimiento, em, con tus palabras, y di lo que sientes. Muchas veces no decimos lo que sentimos, porque algo nos hace daño, ¿no? Con la otra persona. Te están diciendo que tienes que trabajar en eso, que converses, que te abras emocionalmente y que seas asertivo, asertiva y hables desde que haya comunicación, ¿no? Que no te calles las cosas, que a veces siento que te las callas por no crear conflictos o por no preocupar. Opción número 3, Bruja Morada. Pues hasta aquí tu lectura. Espero que te haya resonado, haberte ayudado. Recuerda que son interactivos generales. Si no concuerdan nada con tu situación, puedes elegir otras opciones de este interactivo o ver algún interactivo temporal del canal. Si te ha gustado, por favor, regálame un like, coméntame, me ayuda a seguir adelante, a avanzar. A veces esto no es fácil. Gracias por tu apoyo, por tu cariño, por estar ahí. Te invito a que te unas a mi aquelarre. Bueno, por un precio bastante asequible al mes, lo puedes cancelar cuando quieras. Tienes acceso a 2 interactivos semanales de una media hora. Hago también encuestas para seleccionar los temas y también el acceso anticipado a los interactivos del canal de los lunes y los jueves. Te invito a que te unas. Lo he creado recientemente esta comunidad y me hace muchísima ilusión. Que vaya muy bien, muchas gracias por tu apoyo, por tu cariño, por estar ahí de verdad de corazón y bueno, nos vemos en próximos interactivos. Hasta pronto.